Avanzar, sí, correcto. Ahí está, mire usted. Este es el manual que propone don Ramón Torres, del cual el Ministerio de Educación ya comienza a trabajar sobre ello, ¿no es cierto? Ya, manual de primero auxilio, ¿sí? De don Ramón Torres Cruz, ¿ya? Ahora bien, mire usted, estábamos hablando y definiendo qué se entiende por el concepto de primeros auxilios. Son las primeras atenciones prontas, oportunas, inmediatas que se le brinda a un accidentado. Tenemos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Evitar complicaciones físicas y psíquicas frente a un golpe contuso, algún golpe que ha ocasionado un impacto emocional. Eso se llama la parte física, psíquica, emocional, porque ha habido un susto, ha habido un desespero y de alguna forma ha afectado el órgano, el sensorio del razonamiento, ¿verdad? Por eso física y psíquica. Ahí puede venir la fobia, ¿no? El temor, la delicadeza. Entonces, objetivo, evitar complicaciones físicas y psíquicas. De ahí que vienen las atenciones prontas y oportunas. Aliviar el dolor y la ansiedad. Mire usted, ¿ya? Porque siempre es importante. Ha habido un golpe, por supuesto, hay una lesión y hay una radiación de dolor y la ansiedad respectiva, ¿no? Temor, angustia, desespero, zozobra, ¿verdad? Asegurar su traslado a un centro hospitalario. Ese es el objetivo. Darle las primeras atenciones y asegurar su traslado hospitalario, mantener y salvar la vida. Eso es lo que dentro de los objetivos primordiales que tienen los primeros auxilios. Mantener y salvar la vida de aquella persona que ha sufrido un accidente. Ejemplo, ustedes tal vez han tomado conocimiento del puente que se cayó en San Borja, no creo que es ahí, ¿no? Ya, mire usted, esos testimonios de esas dos personas que salvaron su vida, a Dios gracias, ¿verdad? Más allá de que hayan habido terceros involucrados. Entonces, como pudieron, se dieron un autoauxilio ellos ya para poder tener su vida salva, ¿verdad? Ya, más allá de las complicaciones físicas y psíquicas que hayan tenido y por lo cual están solicitando hoy en día ayuda solidaria para todo el país, ayudar a esas personas que lamentablemente, unas que han perdido la vida y otros que a Dios gracias están recuperándose, ¿verdad? Entonces, primeros auxilios, eso como iluminación, como ejemplo, ¿no? Evitar complicaciones, aliviar el dolor, asegurar el traslado a un centro hospitalario, ¿sí? Primeros auxilios básicos. ¿Cuáles son los primeros auxilios básicos? Signos vitales. Los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. ¿Cuáles son esos signos vitales? Monitorear problemas de salud, ¿no es cierto? Ver, revisar los ojos, ¿no es cierto? El ritmo cardíaco, ya las palpitaciones del cuerpo para poder establecerlo, ¿no es cierto? ¿Dónde se pueden medir? En un establecimiento médico, en la casa, en el lugar en el que se produzca una urgencia o cualquier sitio. Ahí en el lugar del hecho se pueden medir los primeros auxilios, ¿ya? Siempre y cuando exista alguna persona con conocimiento de primeros auxilios. Por eso es menester de que nosotros como profesores de educación física deleguemos, enseñemos, orientemos a nuestros educandos sobre estos primeros auxilios. Ante un hecho límite que puede ocurrir, como lo menciona aquí, ya pueden medir en la casa, en algún establecimiento médico. Evidentemente, si es un establecimiento médico, van a estar las enfermeras, los paramédicos, ¿verdad? Que lo van a atender de la mejor manera posible. En casa, bueno, ahí ya tenemos que saber mínimamente ante un accidente fortuito, caída de una escalera que puede complicar la forma de cómo cae de una escalera de uno segundo, tercer escalón, puede complicar pues la columna, la manera de cómo llega, ¿no? a tener contacto con el suelo físico. Entonces, en la casa, en el lugar en el que se produzca una urgencia o en cualquier sitio, es menester y necesario que nosotros vamos enseñando aquello ante una urgencia. Los 4 signos vitales
principales. La temperatura del cuerpo es importante, ¿no? Que el cuerpo esté en una temperatura determinada. El pulso. Si nosotros tenemos la temperatura del cuerpo que normalmente está tibia, como podemos llamar, vamos a hablar en términos de la calle, en términos comunes y corrientes, ¿no es cierto? Quiere decir que hay una buena oxigenación y circulación de sangre. El pulso, verificar si el pulso no está alterado, ¿no es cierto? No hay celeridad del pulso, normalmente de la muñeca ahí, o si no a un lado extremo y derecho del cuello, ¿sí? El pulso. Las respiraciones, la frecuencia respiratoria, es decir, si no hay una especie de taquicardia, ¿verdad? Esos elementos. La presión de la sangre ya se considera también como un signo vital, pero normalmente nosotros frente a un hecho de accidente lo primero que vemos es la temperatura del cuerpo, el pulso, la mirada, por supuesto, ¿no es cierto? Ver el tema de los ojos, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, que son elementos importantes de primera instancia para poder tratar de considerarlo estable, ¿no? Cálmese, tranquilícese, yo le voy a brindar la ayuda correspondiente. Primeros auxilios, valores de medición, la temperatura del cuerpo. En personas mayores tenemos que tener 37 grados centígrados según el libro de don Román Tomita Cruz, ¿ya? Entonces, ahí está, mire usted. En personas mayores, 37 grados centígrados. En niños puede llegar hasta 37.5 centígrados, ¿no? Normalmente cuando entramos de un tiempo a esta parte, después de la pandemia, siempre han quedado los termómetros, ¿no es cierto? Digitales, uno llega y ponga su dedo o para marcar la temperatura del cuerpo, ¿no es cierto? Ahí está, 37.5 normal, 37.5, 37 grados centígrados normal, ¿no? Si ya pasa los 38, ya, mire, ya hay ¿qué está pasando? Hay un poco de temperatura, entonces hay que sugerir algo. Situaciones a evaluar en la escena del accidente, verificar la seguridad. Mire, la teoría pareciera ser que nos complica un poquito, pero en este sentido es que nosotros ante una escena de accidente, lo primero que velamos es por todo y darle más atenciones a las personas que están más afectadas y que requieren de mayor cuidado hasta que venga un paramédico y nos pueda orientar y guiar, ¿no es cierto? 1, identificación. Bueno, en este momento no necesito el mayor protocolo, simplemente de identificación. Disculpen, yo conozco de los primeros auxilios y por lo tanto necesito abrir el espacio, que circule el viento, que hagan un cordón para poder atender de la mejor manera posible a la persona accidentada, ¿no es cierto? Eso. 2, solicitar el consentimiento de la víctima. Disculpe, tengo los conocimientos y déjeme ayudarla. Simplemente aquello, ¿no? No se necesita mayor protocolo para poder interactuar, ni darle introducción, ni mostrar credencial o algún carnet que me identifique que soy conocedor de los primeros auxilios, ¿verdad? Entonces, por ahí se va. Armar el cordón de seguridad, lo que le manifestaba hace rato, con el objetivo de evitar la aglomeración, con el objetivo de que corra la mayor cantidad de aire posible para poder oxigenar a la persona accidentada, si en el supuesto caso necesitara de aire, ¿verdad? Para que usted pueda actuar y darle las ayudas correspondientes con respecto a los primeros auxilios. 4, activar el sistema de emergencias médicas solicitando a una persona que realice alguna llamada telefónica. Alguien que pueda hacer una llamada, alguna ambulancia para poder socorrerlo y llevarlo a un centro médico porque está delicadito, necesita una atención prematura importante, ¿verdad? Ahí está, mire. Diagnóstico VES. ¿Qué significa el diagnóstico VES? Ver, escuchar y sentir. Cuando hablamos de ver, consiste en la observación sobre si hay movimiento del tórax, es decir, si no hay lesión, si no, no se va a poder mover a esa persona accidentada. Tiene que estar recostada de manera horizontal, hacer el menor movimiento posible para no afectar más probablemente aquel órgano dañado. Escuchar.
Ruido respiratorio en la persona, si hay esa respiración constante, ¿no es cierto? Si está exhalando, inhalando, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder ver de que evidentemente no hay signo dañado. Sentir sobre la mejilla la presencia del aire respirado por la víctima, ¿sí? Entonces, para ver que evidentemente la persona de alguna forma está un poco consciente de lo que está pasando y su sistema circulatorio está de la mejor manera estable en este sentido. Diagnóstico ABDS, alerta, verbal, dolor y sin respuesta. El estado de A, de alerta, corresponde al nivel consciente, nos dice el manual de don Román Cruz, ¿sí? El nivel B de verbal se observa si con estímulos verbales existe respuesta, se le pregunta, ¿no? ¿Me escucha? ¿Ya? Respira, se siente bien, ¿sí? Ahora en este momento va a estar bien, perdón, ¿ya? No se preocupe, viene la ayuda, ¿ya? Eso es, que responda, ¿no? Con algún movimiento, con algún gesto, ¿sí? Seño de la ceja, ¿no es cierto? Eso. El estado de dolor indica la presencia de dolor y se observa que existe respuesta apropiada, ¿no es cierto? Hay una respuesta, hay una reacción así, aunque sea moviendo alguna parte de algún dedo para demostrarle que sí, todo puede estar controlado, ¿no? El estado de ese sin respuesta muestra el estado de la inconsciencia profunda al no responder a la víctima, al no responder la víctima a ningún estímulo interno y externo. Es decir, que se le habla y no verificamos movimiento, reacción, síntomas, ¿no es cierto? Entonces hay un estado de inconsciencia. Procedimiento después de la evaluación inicial. A, estabilizar la columna cervical, es ahí ya cuando vienen los paramédicos, aparece la ambulancia necesaria, ya lo recuestan, hace el movimiento prudente para poder poner a buen recaudo la columna cervical. B, permeabilizar vía aérea, ¿verdad? Ya término técnico para poder socorrerle, darle las primeras atenciones. C, evaluar la función respiratoria, cómo estamos con el ritmo respiratorio, ¿sí? D, tratar los problemas respiratorios en el supuesto caso existiera. B, evaluación de la función cardiovascular, el ritmo cardíaco es importante, aquello, cómo está oxigenando, ¿sí? F, tratamiento de problemas cardiovasculares, los síntomas, signos y síntomas de una persona con obstrucción en vía aérea. Tiene dificultad al respirar, dificultad al hablar, dificultad al toser, ¿ya? Las manos se encuentran, las manos de la víctima se encuentran en el cuello, ¿ya? Es decir, el color de la piel, ¿verdad? Rostros congestionados, esos son los signos y síntomas de una persona con obstrucción en vía aérea, ¿ya? Existe todos estos elementos necesarios, ¿no? Donde le dificulta a la persona para poder interactuar, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Procedimiento para obstrucción en vía aérea, extracción digital. Este procedimiento se lo puede realizar solo si el objeto que obstruye la vía aérea se encuentra al alcance, introduciendo los dedos medio e índice o solamente el dedo índice de la mano más hábil en busca del cuerpo extraño para extraerlo. Extracción digital. Golpes interescapulares consiste en girar el cuerpo del paciente hacia los muslos del axilador que se encuentra arrodillado. Se procede a dar 2 o 3 golpes en la región interescapular, de esta manera provocar la expulsión del cuerpo extraño en el supuesto caso, ¿no es cierto? Unos golpecitos que son importantes, ¿no? Medio sentaditos, ¿para qué? Para que pueda expulsar aquella obstrucción que puede tener aire. Algunas veces masticando alguna pastilla podemos tener estos momentos, ¿no es cierto?, de obstrucción en la vía aérea. Maniobra de Elmlich. Este procedimiento consiste en ejercer presión a nivel de la región epigástrica, es decir, debajo del apéndice sifoide, con el objeto de producir la respiración forzada que permita expulsar el cuerpo extraño.
En estos elementos, en varias ocasiones a mí, de manera personal, me ha pasado y he tenido que tratar de trabajar de esta siguiente manera. A veces uno conversando, dialogando en el camino de un punto a otro, no podemos ya tener esta obstrucción en vía aérea cuando por algún objeto que estamos consumiendo o comiendo, seas sólido, ¿verdad? Ahí está. Procedimiento aire expirado. Esta técnica consiste en el que el auxiliador deberá inspirar profundamente aire y exhalar fuertemente hacia los pulmones del paciente a través de la boca, nariz, mascarilla o clitoridotomía y observar la expansión torácica del paciente. Esa es la respiración boca a boca, ¿no? Con el afán de poder que le llegue aire a los pulmones y que reaccione la persona que necesita el aire. Las ventajas de estas técnicas del aire expirado o respiración artificial: facilidad para medir su efectividad, permite identificar si existe obstrucción en vía aérea, provee los pulmones de mayor ventilación que otros métodos, es aplicable inmediatamente en cualquier ocasión. Se lo puede realizar solo, no requiere de equipo especializado. Esta técnica normalmente, ¿verdad?, se da y lo tenemos que hacer ante un hecho. A veces lo ponemos a la persona debajo y hacemos presión para que pueda obtener nuevamente el aire. Sí. Hemorragia, definición: es la pérdida de sangre al exterior del aparato circulatorio. Hemorragia, ¿no es cierto? Nosotros conocemos así normalmente en la práctica, ¿no? Y sabemos cómo es, ¿no? Hemorragia, pérdida de sangre al exterior del aspirado circulatorio, cuando salen aquellos, ¿no es cierto? Clasificación según su origen. Hemorragia arterial es de color rojo vivo y sale a chorro sincrónico con el pulso, ¿no? Cuando existe alguna cortadura, abertura, y sale eso, ¿no es cierto? Cuando ante una maniobra peligrosa en el centro de trabajo, ¿no es cierto? Hay esos elementos en el cual se pueden lesionar todo el pulso y ahí ya aparece el chorro de la sangre, ¿verdad? Venosa es de color vino oscuro y sale en forma continua. Esto lo hemos vivido, lo hemos pasado en algún momento. No porque nosotros lo hayamos sentido, tal vez a veces por un transeúnte, un familiar, un vecino, ¿no es cierto? Ya. El capilar, su color es intermedio y sale en pequeñas gotas, ¿sí? El sangrado de repente que se da con respecto a la hemorragia, ¿no? Arterial, venosa y capilar. Clasificación según el sitio: interna, no se exterioriza, se producen cavidades y órganos internos. Ahí es cuando aparecen las hematomas, queridos colegas, de distintos colores. Ha habido un sangrado interno y no ha podido salir hacia afuera, ¿no? Algunas veces nosotros utilizamos el término: hay que sajarlo para que salga esa sangre podrida, decimos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ha habido este sangrado interno, y externo sale hacia afuera. Es una clase de hemorragia bastante común. Normalmente cuando nosotros tenemos un corte leve también podemos tener de esa manera, ¿no es cierto? Una pequeña hemorragia que es bastante común cuando nos cortamos por alguna maniobra que hacemos, ¿no es cierto? Aplicación de los siguientes procedimientos: presión directa, ejercer presión sobre la herida en forma continua con el objeto de contener la hemorragia. Eso es para que nuestras plaquetas comiencen a trabajar y a funcionar y ayuden a que cicatrice de manera natural. Presión indirecta en caso de que la primera medida haya fracasado, lo cual consiste en presión puntos arteriales donde las arterias van paralelas a la estructura ósea, ¿no es cierto? Entonces ahí se comienza a ubicar, ¿cierto? Ya, pero eso ya es con estrategias y técnicas, ¿verdad? Pero nosotros debemos enseñar. Torniquete. Esta medida se debe utilizar como último recurso en caso de que las anteriores hayan fracasado. En caso de amputación ya estamos yendo a un nivel superior de un miembro, ¿no? Con un trozo de género u otro, ¿no? Normalmente se arma un torniquete con alguna venda, algún pedazo de polera,
de pantalón o con el cinturón y se busca un pequeño palito o maderita o gajo de algún árbol para poder hacer presión y evitar que se siga desangrando la persona, ¿verdad? Ahí está. Mire usted, shock, definición de shock. Es un estado circulatorio en el cual se desarrolla una perfusión inadecuada a los tejidos. Hipoperfusión, mire usted la definición textual que un poco nos complica en poder entender aquel. Es una forma generalizada llevando a una disfunción orgánica progresiva, la que si no es rápidamente revertida resulta en un daño orgánico irreversible y la muerte. Ahí en estado de shock. Por ejemplo, cuando nosotros damos una noticia brusca, fuerte, ¿ya? Y la persona comienza a una emoción violenta, eso se llama, y cae en estado de shock, ¿ya? ¿Sí? Eso es cuando recibimos noticias que no estamos preparadas para recibirla, o hay un problema en el cual a mí me involucran sin poder tener contacto directo o ser parte de él, puedo caer en un estado de shock a través de una emoción violenta, ¿sí? Tratamiento, se deben seguir los siguientes pasos: llevar los pies a 45 grados, elevar los pies a 45 grados, desaflojar toda prenda que pueda obstruir la circulación, mantener el calor corporal cubriéndolo con manta o frazada. Eso en el supuesto caso de que existan estos elementos, ¿no es cierto? Elevar los pies a 45 grados para poder mantener el equilibrio y las emociones y el control de los nervios, ¿no? Desaflojar toda prenda que pueda obstruir la circulación, cosas apretadas, ¿no es cierto? Ya para tratar de volver en sí a esa persona. Si a veces el cinturón lo tenemos muy apretado, los zapatos, hasta la misma vestimenta, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres, ¿sí? Contusión, definición. Es una lesión caracterizada por la ruptura de pequeños vasos capilares debajo de la piel debido a la transferencia de energía por un golpe o un objeto romo. Contusión, golpes, hematomas, ¿no? Perdón, golpes, ya, golpes que de alguna forma levantan por algún golpe, pues normalmente decimos hubo una hinchazón que viene a ser esquimosis o hematomas, ¿sí? Contusión. Cuando a usted por X o Z motivo o jugando tal vez con su pareja, su novia o su hijo, hace un movimiento fuerte y aprieta la mano o el brazo o la pierna, ¿no es cierto? Y levanta esquimosis o hematoma. Eso es lo que llamamos comúnmente moretones, ¿ya? Los moretones, ¿sí? Eso se da por los golpes y después se vuelven primero verde, primero negro, después se vuelven verde, después se vuelven rojizo, después se vuelven color violeta y después todos los colores primarios, secundarios y terciarios que viene a desarrollar en las artes plásticas, ¿no? O la tecnología. Entonces, las técnicas, ¿no es cierto? Entonces, esto se da, contusión, son todos esos golpes que se da. La policía, normalmente, esto para ampliar conocimiento, ¿ya? Para evitar de que no se vean las contusiones ante hechos, cuando agarra a estos delincuentes en con las manos en la masa, ¿no? ¿Ya? Lo agarra inflagrante, ¿sí? O flagrante, ¿ya? Los golpean porque ofrecen resistencia, ¿no ve? Algunos aparecen en la televisión con los ojos verdes, los labios hinchados, cortados, ¿no es cierto? Ya, con muchas contusiones y golpes, esquimosis y hematomas, ¿sí? Para que no se vean estas esquimosis, solamente se vea una especie de ¿qué se llama? A ver, se me ha ido la palabra, así de movimiento, venga para acá, de tirones, así, le dan llenan bolsas, llenan botellas de estas desechables que agarramos con agua, ¿no es cierto? Y comienzan a darle. ¿Eso es para qué? Para no levantar equimosis o hematomas o contusiones, queridos colegas. Ustedes que son profesores de educación física, es menester que sepan eso, ¿ya? Y ahí se vienen, y cuando usted le da o le amenaza
o disminuye la parte física con una botella con agua a una persona, por más que le dé duro y harto, ya se va a dar cuenta usted de que no va a levantar esquimosis y hematomas, solamente golpes, mayugaciones, vamos a decir así, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar todo aquello. Normalmente la policía opera de esa manera, ¿ya? Equimosis, definición, es la ruptura de vasos capilares, el mismo que produce una hemorragia subdérmica con cambio en la coloración de la zona afectada. Eso es equimosis, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que nosotros estábamos hablando y comentando, ¿sí? Hematoma, definición, ruptura de los vasos sanguíneos más profundos y de mayor dimensión. Se produce una hemorragia con colección localizada en la sangre. Hematoma, ahí está. ¿Ya? Normalmente los médicos forenses son los que manejan y están más al pie. Esto es una equimosis, hematoma, ya, contusión, dicen, ¿no es cierto? Ya, ahí es. Esguince, definición, es el desplazamiento temporal de las carrillas ya articulares de una articulación. Normalmente lo de esguince es porque ha habido un movimiento ligero, ya, que no se sintió, pero que afectó, ¿no es cierto? Y ahí se da, pues, ¿no? Y eso necesita, pues, una intervención quirúrgica, ¿no? De esguince de tobillo, que normalmente conocemos. Así se da, ¿no es cierto? Por un movimiento brusco y que no se sintió, no lo sentí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo estaba caliente, ¿sí? Síntomas. El síntoma más común es dolor al nivel de la articulación dañada, lo que produce una impotencia funcional. Los signos son la presencia de edema, hinchazón, y piel de coloración roja o violácea, equimosis. Tratamiento, antes de las 24 horas, elevar el miembro, aplicar compresa fría, vendaje comprensivo. Esto normalmente lo observamos en los jugadores de fútbol, los atletas, ¿verdad? No solamente los jugadores de fútbol, los atletas, ¿sí? Cuando tienen estos pequeños síntomas, lo primero que le ponen es compresa con hielo, ¿sí? Para poder ahí tratar de neutralizar todo aquello. Luxación, definición, es el desplazamiento permanente de las carillas, articulaciones de una articulación, articuladores de una articulación, luxación, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Hinchazón y deformidad de la articulación, es decir, cuando a veces sentimos esos dolores y decimos, nos ha entrado un poco de frío, decimos nosotros, ¿verdad? No ha entrado un poco de frío y me voy a friccionar, decimos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es para proteger el área y tratar de hacer la mínima manipulación porque hay irradiación de dolor, ¿sí? Fractura, definición, es la ruptura total o parcial de un hueso. Esta puede ser abierta cuando el hueso está expuesto y puede ser cerrada cuando no existe desplazamiento de hueso. De fractura, cuando se da eso, se abre, ¿no es cierto? Ya, y podemos ver cómo el hueso ha quedado y todo, y al interior, ya bueno, no sale, pero se siente, no ha rajado la piel externa, ¿sí? Síntomas, dolor al palpar, hinchazón, aumento de volumen, deformidad manifiesta, impotencia funcional de la extremidad, se puede presentar ampollas en algunos casos, aparición de moretones después de algunas horas, ¿sí? Ahí se da eso se da en la fractura. Tratamiento, el tratamiento para la fractura es la inmovilización. Los pasos a seguir son los siguientes. No mover a la víctima. Si hay fractura, no tratar de hacerle mover, peor que trate de caminar, peor de que trate de hacer movimiento de locomoción para trasladarse a un lugar más seguro. No. Determinar la condición de circulación en la extremidad. Controlar el pulso y la sensibilidad. Muchas veces cuando nos pasa este tema de fractura, nosotros pues lo primero que caemos es en pánico, pues, ¿no? Ya nos asustamos. Utilizar materiales sólidos y semisólidos que sean capaces de inmovilizar el área y debe acolchonar las férulas para que se acomoden a la anatomía del área. Entonces, en este sentido es que este es el conocimiento que podemos tener con respecto a la fractura. Herida, definición, es toda pérdida de continuidad en la piel, lo que se denomina solución de continuidad secundaria a un traumatismo. Herida, me hice una herida, un corte, es una herida. Me tropecé, se levantó un poco mi piel dérmica externa, ¿sí? Eso es herida, una herida. Clasificación, escoriación, son heridas que afectan solo la epidermis y producen la pérdida de algunas gotas con sangre, ¿no es cierto? Escoriación.
Heridas cortantes son heridas producidas por instrumentos romo, pero lo suficientemente cortantes como producir arrancamiento, ¿no? Heridas cortantes. Me saqué un pedazo de cuero, decimos nosotros en la vida, en palabras normales, ¿no es cierto? Para poder entender esto. Heridas punzantes son aquellas producidas al penetrar en la piel o membrana mucosa o mayor o menor profundidad algún instrumento filoso. Heridas punzantes, heridas blancas normalmente, ¿no es cierto? Un cuchillo, también puede ser un vidrio, ya, porque puede abrir, es una herida punzante, se puede hacer eso. Tratamiento: se debe llevar la herida con solución fisiológica, ya, posteriormente se debe desinfectar la herida con algún antiséptico como alcohol yodado u otro. Normalmente eso es para que tratar de que no se infecte la zona afectada, y normalmente nosotros tenemos que tener un botiquín, que eso lo vamos a hablar en el próximo sábado, el tema del botiquín, qué tiene que tener, qué no tiene que tener ya el botiquín y cómo lo tenemos que tener ya en las unidades educativas. Me da la impresión de que en las unidades educativas no tienen el botiquín activado, ¿no es cierto? Más allá de curita, algún paracetamol, un poco de alcohol, ¿no es cierto? Y para las niñas, pues, que por X o Z motivo le viene el periodo, ¿no es cierto? El periodo menstrual, hasta ahí, y ahí se muere el botiquín. O algún analgésico por dolor de cabeza, por dolor de estómago, Viadil y nada más, y ahí se muere, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en la próxima sección del próximo sábado. Intoxicación. Definición de intoxicación: es la introducción o acumulación espontánea de un tóxico en el órgano, ¿ya? Normalmente la intoxicación se da por ingesta descontrolada de medicamentos, ¿no ve? Ya, pero la intoxicación también por la ingesta de alcohol, también se da estos elementos, ¿sí? La intoxicación por consumir exageradamente alimentos muy condimentados, series distintas con que podemos entender esto, no solamente por el consumo de alguna droga, ¿verdad? Marihuana, qué sé yo, ¿no? LDS, como lo veíamos en el protocolo anteriormente, todos estos tipos de drogas que de alguna forma conllevan a la intoxicación. Definición de tóxico, ¿ya? Es aquella sustancia nociva para el organismo. Vía de entrada pueden ser por la siguiente. Definición de tóxico. No entendemos ahora como decimos, no, soy una persona tóxica, ¿no es cierto? ¿Ya? Nociva. Mire usted, no es grata, no suma, sino resta. Y la persona que no suma, y mejor dicho, la persona que reta, pues no hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Llama con el tema de tóxico. Pueden ser las siguientes: el aparato digestivo, la mucosa y la piel, la vía respiratoria, la vía parental por medio de inyecciones. La ingesta de esto, ¿no? Vías de entrada pueden ser por la siguiente: para la intoxicación, el aparato digestivo, la mucosa, la piel, las vías respiratorias, la vía parenteral por medio de inyecciones, ¿no es cierto? La intoxicación a través del consumo de estupefacientes ya no me hace nada. Tenía ejemplo, traigo a la mente el criterio de un alcohólico anónimo, por ejemplo. Se cansó de consumir cerveza, no importa qué marca, ni cerveza, y después este señor, para poder seguir compartiendo, siempre llegaba con su tarrito o sus dos frasquitos de alcohol, casco azul, que le llaman, ¿no es cierto? ¿Ya? Oye, ¿por qué le agregás vos alcohol a la cerveza? Es que ya no me hace nada, necesito algo más, ya para entrar en drag, decían. Mire usted, esos elementos ya de tóxico, ¿no? Para intoxicarse y de una vez, no saber del compartir, no saber del interactuar, diálogo, conversa, ¿no? Sino quedar ya ahí de una, listo, seco. Quemaduras, definición: es la descomposición de un tejido humano producida por calor o una sustancia cáustica o corrosiva. Quemadura. Clasificación: existen quemaduras de primer grado, de segundo grado y tercer grado. En el primer grado existe un enrojecimiento de la piel, muy bien, solamente ahí afectó, me chamosqué, decimos, ¿no? Normalmente. Aparición de ampollas ya en el segundo grado, mire usted, primer grado, ahí, segundo grado, ampolla.
tercer grado existe destrucción del tejido, ya pues penetró la piel, penetró ya la carne, como decimos, ¿no es cierto? Y ya necesita tratamiento. Mire usted. Tratamiento. En el caso de que se trate de un paciente de quemadura de primer grado, no es necesario el traslado, porque eso se lo puede tratar, ¿no? Necesariamente en casa, ¿no? Para pacientes de quemadura de segundo y tercer grado, necesariamente se requiere un traslado a un centro hospitalario. Es necesario, ¿no? Hasta primer grado podemos asistir ya en casa, ¿sí? O en algún lugar que haya pasado, pero si es ya de segundo y tercer grado, necesariamente ya es el tratamiento en un centro médico. Medio mecánico, hay que enfriar el área quemada durante varios minutos. Mire usted, ya eso para entender, ¿no? Ante una quemazón, ya, o quemadura que hayamos tenido, enfriar el área, ya. Eso es, ¿no? Ya. Se puede hacer aplicando una solución salina, fisiológica o agua fría, no helada. Agua fría, no helada, cuando se refiere a no helada, no congelada, que no sea hielo, agua, hielo, sino agua fría, ¿no es cierto? Ahí está un ungüento para relajar un poquito la quemazón y esos elementos, ¿sí? Medios químicos, el tratamiento general con analgesia y sedación, si es preciso, canalización de una vía venosa, ¿no es cierto? A veces cuando nos quemamos, nuestro sistema de respiratorio está tenso, ya hay mucha ansiedad y nuestro latido cardíaco pues acelera, ¿no? Y ahí caemos en un estado de nerviosismo o shock. Ahí es que nos localizan, ¿no? A través de un analgésico. ¿Para qué? Para que estemos tranquilos y las personas puedan trabajar. En otros casos, se puede rapar hasta la zona pilosa, ¿no? Con pelo. Ya, los hombres que tenemos vello, ¿no es cierto? O algún lugar, si ha sido la cabeza y todo, hay que rapar de todo eso. Ya sacar los pelos para poder trabajar si es que ha habido todos estos elementos, ¿sí? Muy bien. Bien, queridos colegas, mire usted, hemos tratado de conocer partes. Colega, falta la segunda parte que es el tema de del botiquín, queridos colegas, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a analizar y lo vamos a verificar el próximo sábado. En los próximos días, hasta el lunes, les voy a enviar el simulacro de esta parte, queridos colegas, ¿ya? Para que vamos asimilando y teniendo esto, ¿ya? Muy bien, queridos colegas, nos encontramos lo que quieran estar esta noche. Simulacro de capacitación de las diferentes normativas especiales.